Hola, te invito a que te quedes de ese lado de la pantalla para escuchar la palabra de Dios. Jueces 5, versículo 23. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová. Maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Esta porción bíblica contiene una maldición que echa Dios a este pueblo, a esta aldea, a Meroz. Vamos a encontrar en la Biblia muy pocas veces que Dios maldice. Dios, sabemos muy bien que es un Dios que bendice, es un Dios de bendición. Pero lo vamos a encontrar maldiciendo en Génesis, cuando maldice a la serpiente, maldice a la tierra. En su enojo ante el pecado de Adán y Eva. Vamos nuevamente a encontrarlo a Dios maldiciendo en Malaquías 3, cuando maldice a los que roban de los diezmos y de las ofrendas. Y acá en Jueces 5, versículo 23, nuevamente encontramos una maldición de Dios. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Suena como muy intensa, como muy negativa esta pequeña parte de la Biblia. Sin embargo, es un mensaje del Señor que va a servir en esta mañana para que avivemos el fuego del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué era Meroz? ¿A quién maldice Dios en esta ocasión? Maldice a una ciudad, una aldea, Meroz, llamada Meroz. Dios entra en guerra contra los enemigos de su pueblo, contra los enemigos de Israel. En este caso, los de Asiria, que venían bajo el gobierno del general Císara. Las tropas de los asirios iban a pasar por la tierra de Meroz. La tropa de los enemigos del pueblo de Dios iba a pasar por esta aldea. Y vemos que ellos no hacen nada para atraparlos, no ayudan a Dios en esta guerra que sostuvo contra Asiria. Lo que enfurece a Dios no son los pecados de Meroz. Dios no maldice a esta ciudad porque cometió pecado, por adulterio, por fornicación, por idolatría, sino que Dios se enfurece al ver una actitud neutral. Cuando pasan los enemigos del pueblo de Dios, los enemigos de Dios, porque en este momento Dios estaba sosteniendo una guerra contra los asirios, los de Meroz se quedan de brazos cruzados. Algo así como que luche Dios en esto, yo no me meto, porque el ejército de Asiria es tremendo, es un ejército lleno de carros, algo así como si lo lleváramos a la actualidad, un ejército lleno de tecnología, con nuevas armas. Y Meroz prefirió un rol neutral, un rol tibio, no meterse. Si ganaba el ejército de Dios, ellos no se habían metido, eran neutrales. Y si ganaban los asirios, ellos no habían hecho nada en contra de los asirios, eran neutrales.
Y fue por esto que Dios maldijo y maldijo severamente a la ciudad de Meroz, porque sus habitantes, sus moradores, ninguno tomó parte contra los enemigos de Dios. Ninguno ejecutó acción en favor de Dios y en contra de sus enemigos, sino que tomaron un rol neutral. Se cruzaron de brazos, observaron, no hicieron nada. Y esto nos da que pensar, ¿no? ¿Cuántas veces, como cristianos bendecidos, tomamos dentro de nuestra iglesia un rol como los habitantes de Meroz? Un rol en el cual nos acunamos en la bendición que recibimos, la guardamos y no ejecutamos acción. Jueces 5 comienza así. Aquel día cantó Débora. Débora, ¿quién era Débora? Débora era una profetisa, una mujer que Dios levanta. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo. Recordemos esta oración, dice: load a Jehová, alabadlo, bendecirlo, adorarlo. ¿Para qué se había ofrecido voluntariamente el pueblo? Porque Dios se levantó Él mismo en guerra contra los asirios, contra Sísara y todo su ejército multitudinario. Dios se levantó en guerra y el pueblo de Israel voluntariamente de su propio corazón dijo: si mi Dios va a la guerra, yo voy con él a asistirlo desde donde yo pueda ayudar a mi Señor. El pueblo de Israel no iba a dejar a Dios solo en esta guerra. Lo que aquí más conmueve es que el pueblo se ofrece voluntariamente. Los cristianos no podemos dejar solo a Dios en la guerra espiritual. Los cristianos debemos ofrecernos voluntariamente a batallar desde nuestras iglesias. En aquello que podamos, nos debemos ofrecer voluntariamente al ejército de Dios. Y miren lo que dice esta mujer, esta profetisa, Débora. Observen, dice: hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. Débora era una mujer común, una mujer mamá, una mujer con tareas domésticas, al cuidado y crianza de sus hijos, al cuidado de su hogar. Sin embargo, como mujer, cuando escucha que Dios sale a la guerra para batallar contra sus enemigos, los enemigos de su casa, de su familia, de su pueblo, Débora dice: yo me levanto, soy madre, dejo en este momento las cosas de lado porque mi Señor me necesita, porque mi Señor en este momento está batallando contra mis enemigos. Yo me levanto como madre de Israel. Débora no buscó excusas, no dijo: tengo hijos, tengo una casa, tengo un marido, tengo cosas que sostener, no puedo participar. Señor, no esperes que yo salga a predicar, no esperes que salga a evangelizar, Señor, no esperes que yo me involucre en la adoración ni en la oración intercesora. No tengo tiempo, Señor. Débora dijo: yo me levanté como madre. Nada es excusa, mi Señor sale a la guerra, yo salgo con él. ¿Cuál es tu postura y tu posición en tu iglesia? ¿Qué es lo que estás haciendo vos?
que sos cristiano por Dios. ¿De qué modo te involucras en el ejército de Dios? ¿Qué es lo que estás accionando dentro de tu congregación? Porque observa que Débora dijo, la batalla de Dios es mi batalla. La visión de mi pastor es mi visión. Y si él sale a evangelizar, yo salgo a evangelizar. Y si la misión de mi iglesia es que almas se salven, yo debo hacer células, yo debo dar palabra, yo debo ir a llevar la palabra de Dios, yo debo llevar el evangelio a otro. No puedo quedarme de brazos cruzados en la gloria de las bendiciones que Dios me otorgó. Si soy cristiano, yo no puedo ser un habitante neutral de Meroz, porque Dios no acepta la neutralidad. Y lo vamos a ver con Biblia. Luego en el verso 12 vemos que Débora va a ayudarlo en la guerra a Dios con alabanza. Porque sabrás, como hijo de Dios, que la alabanza es una poderosa arma de guerra espiritual. Cuando concurrimos a una iglesia y vemos a los adoradores, ellos no están dando un show, ellos están alabando a Dios y llevándote a un estado en el que nos transformamos a través de la adoración en un arma letal contra el demonio. La adoración es un arma de guerra. Pero aún hoy en día se ven cristianos que ni siquiera pueden subir los brazos para alabar a Dios. Como si tuvieran bloqueados las articulaciones y los músculos para hacer una alabanza como la que Dios se merece. En el verso 20, notamos que las estrellas participaron de esta guerra que Dios iba a sostener contra los enemigos de su pueblo. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara. Las estrellas pelearon contra el enemigo de Dios, Císara. En aquella época, las estrellas eran lo que hoy conocemos como un GPS. Recordarás, ¿no?, los reyes de Oriente que encuentran en dónde ha nacido el Salvador, guiados por una estrella. Los navegantes que se guiaban por estrellas. Las estrellas dijeron, si nuestro Creador va a la guerra, nosotras también vamos con Él. Vamos a oscurecernos para que el enemigo no tenga dirección, ni pueda utilizarnos como ruta, como indicaciones de ruta. Vamos a oscurecernos. Así que las estrellas también participaron. Estamos viendo acá que cuando Dios se levanta contra los enemigos de su pueblo, toda la creación, cuando Dios se levanta en guerra, toda la creación y su pueblo se levanta en guerra, lo acompaña voluntariamente. Surge de una necesidad del alma, del corazón, de ir a acompañar al Señor en esta guerra. Es por esto que no puede haber cristiano que no se levante y que no diga, yo voy a colaborar. Y observa que dice que en el versículo 21 los barrió el torrente de Cisón, el antiguo torrente, el torrente de Cisón. El viejo río Cisón dijo, si mi Creador sale a la guerra, yo ya estoy viejo. Pero aunque esté viejo, aunque esté lleno de años y ya no tenga la euforia y la energía de los jóvenes, yo ayudaré a mi Creador en esta guerra contra los enemigos de su pueblo. Y yo voy a participar porque juro que cuando caigan los enemigos en el torrente de mis aguas, no quedará uno solo que yo no lleve hacia lo más profundo para que muera ahogado. Yo ahogaré a los enemigos
de mi Señor. Al río Cisón no le interesó que ya estaba viejo. El río Cisón, aún viejo, dijo: yo voy a hacer algo. ¿Te sentís plagado de años? Y eso es excusa para que no puedas hacer algo en tu iglesia, para que no puedas participar activamente, para que no puedas orar, para que no puedas ofrecerte a hacer algo, porque estás escudándote en años. El río Cisón salió a la batalla con Dios. Pero dice algo más, versículo 22. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. Los caballos dijeron: somos brutos, sabemos poco, pero tenemos fuerza. Y vamos a aplastar a todos los enemigos que encontremos en el suelo con nuestros cascos. Nosotros vamos a ayudar a Dios. ¿Cuál es tu excusa como cristiano para no hacer nada en tu iglesia? ¿Que sabes poco de Biblia? ¿Que sentís que no estás capacitado para evangelizar? Quizá tu poder radique en la fuerza de colaborar con tu pastor, con tus hermanos, con los ministros, en lo que necesiten. No hay excusa para que los cristianos nos quedemos quietos y dejemos a Dios guerreando solo por causa de nuestros enemigos. Y luego, de pronto, vemos que toda esta colaboración, esta bendición, cuando Dios sale a la guerra contra Císara, contra Siria, y toda la creación lo acompaña, y los hombres de su pueblo se ofrecen voluntariamente, y Débora, una mujer del pueblo de Israel, se levanta en adoración, va a luchar en esa guerra con su adoración, todo el pueblo acompañando a Dios en la guerra, todos los objetos de la creación acompañando a Dios voluntariamente. De pronto vemos que drásticamente cambia el panorama en el versículo 23, donde leemos: maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Cuando Dios sale a la guerra, hermanos, cuando Dios se sale a la guerra por su iglesia, para luchar contra los enemigos de su iglesia, lo peor que podemos hacer es quedarnos con los brazos cruzados. Y aquí vamos a ver en Jueces qué es lo que Dios requiere, qué es lo que Dios demanda cuando Él sale a la guerra para batallar contra tu enemigo, contra los enemigos, contra el enemigo de su iglesia, de su congregación, de sus hijos. ¿Qué requiere? Lo primero que Dios demanda es que te ofrezcas voluntariamente a la batalla que Él va a sostener, que seas un soldado voluntario. Hermano, ojalá que nunca te tengan que rogar en tu iglesia, que te congregues una vez a la semana, que tengan que andar llamándote, insistiéndote que por favor te congregues. Ojalá, hermano, que nunca te tengan que insistir para que ores, para que ayunes, para que vayas a la oración intercesora de tu iglesia. Ojalá nunca te tengan que rogar para que participes de una célula, para que adores. El Señor busca soldados que se ofrezcan voluntariamente cuando Él sale a la guerra por sus hijos. Vendrán tiempos difíciles, ¿y usted por qué va a optar? ¿Por quedarse neutral y permitir que el demonio venga a su casa a robar, destruir y matar? ¿Va a permitir que la maldición entre su vida por haber sido un cristiano tibio, por haber sido un neutral que no participó? Porque quiero aclararte que Dios no maldijo a Meroz
por sus pecados. Dios no los maldijo en esta ocasión porque eran fornicarios, adúlteros, borrachos, drogadictos, ladrones. No los maldijo por eso. Los maldijo por neutrales. Y si usted es un ególatra, que su vida todo gira en torno a usted mismo, Dios va a destruir, Dios destruye los ídolos y va a terminar destruyéndote por ególatra, por elegir tu vida en lugar de decir: voy a batallar en tu ejército, Señor, yo voy a ofrecerme voluntariamente, nace de mí, Señor, no voy a dejarte solo en esta guerra que vos estás sosteniendo contra mi enemigo. Apocalipsis 3:16 dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor nos deja muy, pero muy clarito que no acepta lo tibio, lo neutral. Aquí te está diciendo que no soporta, no puede masticar, le cae mal todo lo que es tibio. Y hoy te voy a dejar esta reflexión, esta revelación. Lo único que tenemos que hacer para perder nuestra alma, para ir al lago de fuego y el crujir de dientes, es nada. Ya sé lo que está pensando de aquel lado. Los borrachos, los idólatras, los pervertidos, ellos van a ir al infierno. Sí, por supuesto, es lo que dice mi Biblia. Pero los que no hacen nada, el hacer nada, también va a determinar un camino directo hacia el infierno. Esto no es escritural, podrás decirme. Bien. En Mateo 25 podemos ver cuando el amo le da a 3 de sus siervos, a uno le da 5 talentos, a otro le da 2 talentos y a un tercer siervo le da 1 talento. El Señor se va y cuando vuelve pide lo que les había dado. Al que le dio 5 talentos le dijo: yo hice mis movimientos, invertí, tengo 10 talentos, Señor. ¡Wow! El Señor, su amo, se puso orgulloso, se puso gozoso. Lo mismo pasó con el segundo, con el que le había dado 2 talentos. Le devolvió 4. Había hecho negocios, había hecho prosperar esos 2 talentos. Y cuando vino su amo le dijo: acá tenés 4. Mas el que le había dado 1 talento fue, lo desenterró y se respondió y le devolvió 1 talento. El Señor, a ese que le devolvió lo mismo que él le había dado, le dijo en el versículo 26: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Acá el Señor no está hablando de plata. El Señor está hablando: ¿qué hiciste con toda la bendición que te di? ¿La multiplicaste? ¿Convertiste a otros? ¿Qué frutos tenés? Porque si no hay frutos, porque si lo que hiciste fue nada, como los de Meroz, el Señor llama a esta clase de siervos malos y negligentes y le quita todo. Algo así como un camino directo y rápido al infierno. ¿Recordás cuando Jesús pasó delante de la higuera? Él tenía hambre y quiso higos, mas la higuera, si bien tenía hojas verdes, brillantes y hermosas, muchas hojas, no tenía fruto, no tenía nada que darle a su Señor, al igual que los de Meroz. Por eso que te llamo a reflexión. Sos un hijo de Dios. Estás
voluntariamente levantándote a acompañar en esta guerra que Dios sostiene contra el enemigo? ¿O estás siendo un cristiano de brazos cruzados? No te permitas ser un cristiano tibio. Aviva el fuego del Espíritu Santo que está en vos y participa. No importa tu edad, no importa tu conocimiento bíblico, participa. Desde la adoración, desde la oración, desde un ayuno, desde una célula, desde hablarle a un vecino, a un compañero de trabajo, a un familiar, pero participa, guerrea voluntariamente para el ejército de Dios. Hasta la semana que viene. Que Dios te bendiga.